palabra de Dios, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Comenzamos a vivir en lo que Dios, en los planes y propósitos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces ahí, cuando nos acercamos a Jesús, comienza a actuar ¿qué? La fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Amén. Dice, la fe comienza cuando ¿qué? Comenzamos a leer la palabra, y a través de esto comenzamos a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. El leer la palabra nos lleva al conocimiento de lo que Dios quiere y tiene para la humanidad, de lo que Dios quiso desde el principio entregarle a la humanidad. Bendiciones. Amén. Porque de parte de Dios no recibimos sino que bendiciones. Si vivimos para Él y si nos encaminamos en lo que Él nos enseña, hay bendiciones, aún estando la adversidad, aún estando la enfermedad, aún viendo momentos difíciles, hay bendición de parte de Dios para sus hijos. Amén. ¿Cuántos lo creen? O sea, la voluntad de Dios es no solo perdonar sus pecados, sino también sanar nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos han disfrutado del poder sanador de Dios? Y no es solamente un poder sanador físico. Él no solamente quiere sanarnos físicamente, sino también ¿qué? Espiritualmente, hermanos. Si estamos sanos espiritualmente, vamos a poder tener la libertad de alabar y de glorificar el nombre del Señor, gozosos. Como cantábamos ahorita, lo único que quiero es adorarte, Señor. Lo único que quiero es adorarte, glorificarte, Señor. ¿Por qué? Porque usted está sano espiritualmente, porque ha dejado a un lado las tristezas, porque ha dejado a un lado las aflicciones, porque ha dejado a un lado el rencor, porque ha dejado a un lado la mentira, el engaño, todo esto que daña nuestra vida espiritual. Esa es la voluntad de Dios, sanarnos. No solamente esperemos que Dios se glorifique en nuestra vida física, no solamente esperemos que Dios se glorifique en nuestra economía, que Dios se glorifique en nuestros familiares, sino también sea el anhelo suyo y el mío de estar sanos espiritualmente, porque ahí es de donde disfrutamos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:22, que Él es medicina para todo nuestro cuerpo. Proverbios 4:22, la voluntad de Dios es sanarnos, sanarnos, amén, pero no los veo muy convencidos. La voluntad de Dios es sanarnos, amén. Proverbios 4, porque son vida a los que la hallan y medicina ¿para qué? Dile al Señor, gracias porque sé que me quiere ver sano. Gracias, Señor, porque sé que de parte tuyo, Señor, de tuya recibo sanidad. No solamente física, hermano queridos, como le digo, espiritualmente. Y si seguimos viendo la palabra del Señor en Éxodo 15:26, Éxodo 15:26, aquí la palabra del Señor me dice, yo soy tu sanador. Amén. Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová que quiero verte sano, que quiero verte aliviado, que quiero verte gozoso, que quiero verte bendecido. ¿Cuántos lo creen? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares ¿a dónde? Sus estatutos, ninguna enfermedad que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? ¿Cuántos creen a esta palabra? Yo soy Jehová tu sanador. Gracias, Dios, por ser mi sanador, Dios. Gracias, Señor, por no tomar en cuenta mi pecado, mi necedad.
sino por ser mi sanador, ese Dios que está pendiente de todo cuanto necesito. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Que usted pueda apropiarse de esa palabra. Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. Pero para que esa sanidad se haga vida en nuestras vidas, debemos de hacer la voluntad de Dios. Una voluntad que es santa, pura y perfecta. Dice en Salmos capítulo 40, versículo 8. Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de ¿dónde? ¿En medio de dónde? Volvámoslo a leer. Todos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio del corazón de mi esposa, está en medio del corazón del vecino. ¿Está en dónde? El hermano sí dijo, no, es en el mío, es en mi corazón, que debe estar tu ley, que deben de estar tus mandamientos, que deben de estar tus estatutos en mi corazón, porque si están los estatutos, si están los mandamientos de Dios en mi vida, voy a ser una persona diferente, amén. Voy a poder perdonar a mi hermano, voy a poder amar a mi hermano, voy a poder bendecir a esa persona que ha causado dolor, daño a mi vida, amén. Si tenemos que la ley de Dios en nuestros corazones, y que usted pueda decir como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. El salmista tuvo que vivir momentos difíciles, estar huyendo, estar en guerras, estar escondido, a pesar que ya había sido ungido como rey. Y allí, en medio de esa prueba, en medio de esas luchas, él decía, Dios, el hacer tu voluntad me agrada tanto. Por eso es que yo te canto, por eso es que yo compongo canciones, por eso es que yo estoy no dejándome llevar por la tristeza, por el rencor, por las rencillas, porque he aprendido, porque he atendido, porque he comprendido que todo lo que tú me enseñas es para bendición de mi vida y es para bendición de todos los que me rodean. Amén. Que usted y yo podamos decir, así como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Amén. Cuando Jesús estuvo aquí y ya estaba a punto de morir, en sus momentos críticos, en sus momentos difíciles de enfrentar la muerte, él le dijo al Señor, Señor, si es posible, le dijo a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, Dios. O sea, es tan grande lo que se viene, Dios, que yo no creo poder hacer. Pero que se haga, ¿qué? Su voluntad, mas no la mía. Porque yo no quiero, Señor, ser desobediente a tus mandatos. Porque yo no quiero, Señor, entorpecer la santa y perfecta obra tuya, Dios. Si a eso me has mandado, estaba en otras palabras diciéndole el Señor Jesús a su Padre, Padre, pues que se haga tu voluntad. Amén. Eso decía aquí el Señor Jesús, y vemos a través de la vida de Jesús que él siempre estaba en pro de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y vemos aquí en Daniel, hombres de Dios, hombres que no les tocó nada fácil, hombres que Daniel estaba en cautiverio,
El profeta Daniel, después de venir como príncipe, de estar en una buena posición, ahí él estaba ahorita en Babilonia cautivo. Pero allí dice la palabra del Señor en Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en ¿qué? En buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad? O sea, colocó en el corazón del eunuco que respetara el deseo de Daniel, porque estaba obedeciendo a Dios. Porque él dijo, no me interesa que esté aquí cautivo, no me interesa que aquí me quieran imponer dioses, ídolos, me quieran imponer doctrinas falsas, no me interesa, yo quiero, Señor. Y propuso en su corazón alabar y glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, si usted lee el libro de Daniel, que él antes abría las ventanas y se ponía a orar y se ponía a glorificar al Señor, porque él no se dejaba intimidar por las cosas del mundo, sino que decidió que hacer la voluntad de Dios. Y Daniel, que fue bendecido en cautiverio, pero fue bendecido, y sacó allí Daniel su vida en gracia de Dios, en la bendición de Dios. Amén. El hacer la voluntad de Dios nos lleva a morir a nuestras carnes, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Nos lleva a separarnos y a vivir para Dios. ¿Cuántos viven para Dios en esta mañana? ¿Cuántos están y quieren seguir en la voluntad de Dios? Y que usted le pueda decir al Señor, el hacer tu voluntad, Dios, es tan bonito. No voy a la iglesia, Señor, allá simplemente a ocupar un puesto, sino a gozarme en tu presencia, a decirle gracias, Dios, por todos tus favores, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque me sostienes en tu mano santa. Gracias, Señor Jesús, porque puedo, Señor, con tu poder y con tu unción, decirle al mundo no a sus deseos, a su mentira, a su engaño, y estarle diciendo a ti, Dios, todos los días, sí, Señor. Sigue llevando mi vida, Señor. Sigo aferrado a ti, Señor. Sigo renunciando al pecado. Sigo renunciando a la pornografía. Sigo renunciando a la infidelidad. Sigo renunciando al adulterio. Sigo renunciando a las pasiones desordenadas de este mundo. Y me postro ante ti, Señor, para hacer tu santa y perfecta voluntad. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Eso es lo que hoy el Señor dice. Y dice en Lucas 22:42. Para que ustedes allí tengan esta cita, porque ya lo pronuncié. 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga a mi voluntad, porque mi voluntad no quiere esto, Señor, porque mi voluntad, en mi deseo no quiero morir, Señor, porque en mi voluntad, en mi deseo no quiero, Señor, pagar un precio por tantos pecadores, Señor, porque en mi voluntad, en mi deseo no tengo tanto amor para ir a morir en la cruz por estos pecadores, pero en tu voluntad lo haré. Pero en tu voluntad lo haré, Señor. Y fue y murió, no porque Él quiso, no porque Jesús estaba ahí, sí, y tan delicioso, ir a morir allá en la cruz, que me claven, uy, no, que no, sino porque Dios tomó el control de su vida y pudo hacer la voluntad del Padre, y aquí estamos nosotros. No tenemos ahorita que nos claven en una cruz, que nos coloquen una corona de espinas, no, solamente que renunciar al pecado, renunciar a lo que nos ofrece este mundo, que es pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué? Lo que permanece, ¿qué?
es la palabra del Señor, la bendición de Dios, hermano, la vida eterna. Amén, amén, aleluya. Eso es lo que el Señor desea, darnos una vida más hermosa y más preciosa de la que ahora está viviendo, y es la vida celestial. La vida allí en el reino de los cielos, hermano, allí donde usted no va a tener que preocuparse por levantarse temprano, por salir a trabajar, sino por solamente estar adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén, amén. Eso es lo que el Señor nos ofrece, es su palabra, aleluya. Él es un Dios santo y poderoso y no pide mucho de nosotros. Solo obediencia. Eso es lo que pide el Señor. Cuando obedecemos a Dios y a su palabra, comenzamos ¿a qué? A vivirla. Comenzamos a renunciar, no porque no lo impongan, sino porque el Espíritu Santo comienza a hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Porque comienza el Espíritu Santo a redarguirnos. Mira cómo está tu casa por tu falta de perdón. Mira cómo están tus hijos por falta de corrección. Mira cómo está tu vida porque no has permitido que sane tus heridas. Y ahí comienza el Espíritu Santo. Y a medida que vamos abriendo nuestro corazón al Señor, Él comienza a orar y comienza a entrar con poder y con bendición. ¿Cuánto lo creen? Y vayamos a Números 16, 28. Dice la palabra del Señor allí en Números 16, 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice en mi propia voluntad. Moisés, cuando el Señor le dijo: vaya, liberte a mi pueblo, saque a mi pueblo de la esclavitud, saque a mi pueblo de allí de Egipto, él no lo quería hacer. Pero Señor, si antes me están persiguiendo allí para matarme, porque yo allí pues cometí una falta y no, allí si yo entro a Egipto, lo que primero van a hacer es cogerme para matar. Tenía una excusa perfecta para decirle a Dios: no quiero hacer tu voluntad. Señor, este pueblo los de Egipto no van a querer dejar salir a tu pueblo. O sea, ¿a qué voy a ir? Pero el Señor comenzó a tratar con la vida de Moisés, comenzó a enseñarle, comenzó a decirle: no vas a ir solo, yo estoy contigo. Y ahí es donde dice: y estas cosas en que no las hice en mi propia voluntad, sino porque entendió cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que su pueblo saliera de la esclavitud de Egipto, y que el que iba a promover esto o a dirigir a este pueblo era Moisés. Cuando él entendió, cuando él charló con Dios, cuando él estuvo en comunión con el Padre, cuando él entendió las razones que tenía Dios para hacer esto con el pueblo, fue que dijo: bueno, voy porque me he aprendido a que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Debemos como iglesia, a través de su palabra, buscar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios me dice en su palabra que es agradable, que es perfecta, que la voluntad de Dios es bendición. Amén. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Entonces muchas veces
y en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Pero si nos sometemos a la voz de Dios, lo vamos a poder hacer. Amén. Lo hicieron los hombres de Dios, lo hizo el mismo Jesús. ¿Quieres tener la bendición? ¿Quieres tener sanidad? ¿Quieres la restauración de tu hogar? ¿Quieres la plena comunión, la comunidad con tu familia? Pues solamente obedece mis estatutos, mis mandamientos, y allí estará la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Y el Señor dice en su palabra, en Salmo 103, versículo 21. Salmo 103, versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis qué. ¿Qué hacéis qué? ¿Qué hacéis qué? ¿Mi voluntad? ¿Qué hacéis mi voluntad? Sino que, leámoslo todo, dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Ay, no, es que esa palabra es para los ministros, para los que allá solamente predican la palabra. No, esta palabra es para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Amén. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos. Nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros somos el ejército de Dios. Amén. Un ejército que está en pie de lucha, en pie de guerra, no contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Potestades. Dice la palabra del Señor, su lucha, su pelea no es contra su hermano, contra su mamá, contra su hijo, no, es contra las potestades, contra todo lo que se mueve espiritualmente. Su lucha es, Santo Padre de la gloria, que mi hijo, Señor, sea un hijo obediente. Señor, mira ese esposo, Dios de los cielos, mira esa área, Señor, en la que está fallando. Señor, mira mi vida, Dios, te reconozco que tengo muchos errores. Esa es nuestra lucha, hermano. Allí donde vemos que hacemos la voluntad de Dios. Allí es donde vemos que somos sanados por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí vamos a ver en Romanos 12:2. Ya para concluir, hermanos, y para que aprendamos y tengamos en cuenta que a veces no disfrutamos de la bendición de Dios porque simplemente no queremos hacer su voluntad, sino la nuestra. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Yo me gozo con esta palabra del Señor. Y le invito a que la iglesia ponga en práctica este versículo, como todos los que ustedes ya han escrito ahí en sus notas. Pero miren lo que este versículo lo encierra todo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es agradable. Cuando nos entramos, cuando estamos en ese enamoramiento para con Dios, usted va a poder disfrutar de esa voluntad que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué es agradable? Porque tenemos un Dios agradable, amén, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. ¿Por qué es perfecta?
porque Él es perfecto en todo, amén, y en todo lo que hace. Él es perfecto, Él es santo, Él es poderoso, y Él nunca quiere males ni maldición para sus hijos, siempre quiere ¿qué? Bendición, bendición, y usted pueda decir: yo soy bendecido porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial, estoy procurando llevar la palabra a que se haga vida en mi corazón, amén, y poder así hacer la voluntad santa, pura y agradable, que es la bendición para mi vida, para mi casa. ¿Cuánto lo creen? La bendición de Dios es agradable, santa y perfecta, aleluya. Imposible, si lo hacemos en la carne va a ser imposible, pero sí le decimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos dé fuerza, y renunciamos a lo que no le agrada al Señor, es posible. Todo es posible en Cristo Jesús. Todo es posible en Cristo Jesús. Nada es imposible para Dios, hermano querido. Usted puede vivir en la voluntad perfecta, agradable y santa que tiene Dios para su vida, para sus hijos, para su familia. Esa también la voluntad que es permisiva. Tenemos la voluntad santa y perfecta y agradable de Dios, pero también está la voluntad que es permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Cuando no le decimos al Señor: hágase tu voluntad, Señor, sino que yo hago, es conforme yo lo creo. No, yo creo que es así, yo creo que la bendición está por este lado, yo creo que ese es el chico que Dios tiene para mi vida, yo creo que esa es la chica que Dios tiene para mi vida, así yo se la pedí al Señor, de ojos azules, así, 60, 90, 60, esa es. Señor, y va y ora al Señor: Señor, gracias, Señor, por Pepita, porque ella, Señor, así te la pedí, así, y ella anda en el mundo, anda lejos de Dios, pero esa es, yo sé que es así, Señor, yo le voy a compartir de su palabra, porque sé que es el, y nos metemos ahí en esa terquedad, y comenzamos, no, y después comienza a irle mal en la vida, y dicen: pero es que yo le pedí al Señor la voluntad, yo le dije: Señor, es así, tú me mostraste que era ella, tú me mostraste que era él. Y el Señor, yo le enseño otra cosa muy diferente, porque el Señor no obliga a nadie, tenemos ese libre albedrío, ¿no? Entonces hay esa voluntad en la que nosotros creemos que viene de parte de Dios, pero resulta que no es conforme a su deseo, sino que conforme a mi deseo. Entonces por aquí leíamos que decía que se haga tu voluntad, mas no la mía. Jesús lo dijo: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque cuando andamos en nuestra propia voluntad, hermano querido, sin pedir la voluntad de Dios, sin pedirle al Señor que tome el control de todo lo que hagamos, en nuestra propia voluntad la embarramos. Y ahí vienen los ay. Cuando el Señor dice simplemente: acérquense a mí, escuchen mi voz, yo los voy a guiar, yo los voy a instruir, yo los voy a enseñar, yo los voy a corregir. Abraham y Sara, el Señor les dio una promesa, les dijo: tengo para ustedes una bendición muy grande, les voy a dar un hijo. Esa era la voluntad de Dios, esa era la santa y perfecta voluntad de darles un hijo y de hacer de ellos, de ese hijo, una nación grande, hermosa, preciosa. Pero como pasaron los años, como pasó el tiempo y nada que esa voluntad de Dios se hacía realidad en sus vidas,
Pues, ¿qué dijeron? Sara, Abraham, toma a Agar porque el Señor como que esa promesa no se va a cumplir. Ayudémosle al Señor ahí en esa parte. Y fue el peor error de sus vidas. Porque hay que saber esperar. Hay que aprender a esperar cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, amén. Esa santa y perfecta voluntad de Dios, ¿cuánto le alaban? Aleluya. Porque ahí es donde tenemos la bendición. Y ellos hicieron su voluntad, se ganaron tremendo problema y años más tarde se cumplió la santa y perfecta voluntad de Dios. Pero pasaron su mal rato, su mal momento. Los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros son planes de bendición. Los planes que Dios tiene para tu familia, para tu descendencia, son planes de bendición. Son planes de bendición. Tu descendencia no mendigará pan, dice la palabra del Señor, porque esa es su voluntad. Esperemos en Él. Sigamos caminando en la voluntad de Dios para ver las grandes y maravillosas bendiciones aún en medio de la adversidad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, colóquese en pie, aleluya, colóquese en pie y vamos a decirle al Señor. Si de pronto allí, usted en estos momentos que está andando en los caminos de Dios, pero que no está haciendo la voluntad de Dios, usted le puede decir al Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Porque a veces creemos que estamos andando y estamos haciendo la perfecta y santa voluntad de Dios y no es así. Estando dando una reflexión con directores y subdirectores, me llevaba la palabra del Señor ahí en Jeremías, creo que fue, donde el profeta hablaba con Dios, donde el profeta le decía a Dios, mire, pasa esto y pasa, te han sacado de sus corazones.